¿Alguna vez has tenido alguna idea brillante, pero siempre te has preguntado si hubiera tenido éxito? O por ejemplo, ¿has diseñado un producto digital solo para descubrir que no ha tenido el impacto que esperabas? En situaciones como esta es donde entra en juego el User Research, que es una técnica de investigación de usuarios tanto potenciales como actuales, que te ayudan a obtener información y resultados que facilitan la toma de decisiones tanto para el diseño como para la implementación de esos productos que vayas a diseñar. En este vídeo te voy a enseñar a crear un formulario para validar toda esa información tan necesaria de cara a tus posibles usuarios. Para ello utilizaremos ChatGPT con un prompt bien estructurado y además utilizaremos Typeform, que es una herramienta increíblemente versátil para la creación de encuestas y formularios. Ahora bien, para el caso de uso vamos a coger el mismo ejercicio que tengo en un vídeo de mi canal en el que utilizamos una aplicación para conectar agricultores que producen productos orgánicos con consumidores que viven en poblaciones o en ciudades interesados en comprar esos mismos productos. No obstante, el User Research sí que lo haremos con usuarios reales, ya que una vez finalicemos el formulario lo enviaré a una serie de contactos para ver qué resultados obtenemos. Pero además vamos a hacer otra cosa bastante interesante. Todos sabemos que la inteligencia artificial está muy asimilada en nuestro día a día. Así que vamos a preguntar a esos usuarios cómo creen que la inteligencia artificial puede mejorar la experiencia de uso de esa aplicación. Así que si te interesa averiguar cómo hacer estos procesos de investigación o incluso averiguar cómo la inteligencia artificial puede interesar o mejorar tu producto actual, quédate en este vídeo. El programa es el siguiente. En primer lugar, le pongo en contexto del producto digital que quiero crear. Después le digo que quiero hacer una encuesta teniendo en cuenta la empresa y la audiencia y que esta encuesta esté formada por 15 preguntas. Después le pido que me formule esta encuesta con preguntas abiertas o cerradas para extraer información cuantitativa o cualitativa. Y por último, le pongo el contexto de la empresa y la audiencia. Este prompt os lo dejaré en la descripción del vídeo. Así que vamos a un navegador cualquiera y abrimos ChatGPT. Y lo que vamos a hacer es copiar ese prompt aquí dentro del input. Y observamos que tenemos tanto lo que viene a ser la petición como la empresa y la audiencia. Y ahí nos genera de forma automática esas preguntas que estamos viendo, tanto de edad, ubicación, frecuencia de compra de productos orgánicos, ¿de acuerdo? Nos genera preguntas tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. Y ahí ya podemos observar cómo tenemos preguntas relacionadas con la inteligencia artificial. Es cierto que este formulario no es muy extenso, pero las preguntas están muy bien formuladas. Esto significa que nos va a dar información muy valiosa en esta primera fase de investigación de usuario. Así que vamos a Typeform. Una vez en la página oficial de Typeform, que es typeform.com, vamos a registrarnos por primera vez. Vamos a registrarnos en este caso con Google. Vamos a clicar dentro de comenzar gratis y ahí observamos que tenemos la posibilidad de registrarnos con Google y con Microsoft. Nos saltamos todo el proceso de registro para que el vídeo sea más breve y ahí tendríamos nuestro espacio de trabajo una vez ya nos hemos registrado. Ahí podemos observar que podemos recopilar hasta 10 respuestas de forma gratuita en el formulario que vayamos a crear. Si acaso os voy a enseñar ahora mismo los planes que hay dentro de esta plataforma, de esta aplicación, y ahí los podemos observar, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes planes. De entrada nos ofrece el plan gratuito, que para este ejercicio ya está bastante bien. No obstante, si queremos obtener muchas más respuestas de diferentes usuarios, por el motivo que sea, ahí ya que tendríamos que conseguir otro tipo de plan. Pero bueno, para este ejercicio es más que suficiente. Así que vamos a crear nuestro primer formulario, clicamos aquí y tenemos 3 opciones para crear un formulario: importar preguntas o crear con IA. Lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar la primera opción, crear desde el principio, y así vemos todo el proceso correctamente.
En primer lugar, lo que tenemos que hacer es darle un nombre a este formulario que se llama Productos Orgánicos con IA, y en cuanto al tipo le decimos que es una encuesta de investigación. Muy bien, ya tendríamos aquí nuestro primer formulario y ahora vamos a ver una serie de características que podemos hacer en el formulario. Es decir, primero podemos configurar las preguntas, es decir, si queremos que sea obligatoria, el máximo de caracteres. Aquí podemos diseñar nuestro formulario, es decir, poder añadir imágenes, y también tenemos la lógica. Esto lo iremos viendo a medida que vayamos creando más preguntas. En primer lugar, sí que es cierto que nos ofrece dos preguntas, ya que a lo mejor, si es la primera vez que usamos esta herramienta, a lo mejor no sabemos por dónde empezar. Y eso facilita el uso y la comprensión de cómo podemos estructurar un formulario. Además, son preguntas que son lo más habituales. Preguntar sobre todo al principio, es decir, cómo nos llamamos, etc. Vamos a añadir una nueva pregunta y observamos ahí la cantidad de tipología de preguntas que podemos hacer. Es decir, datos de contacto, opciones, clasificación, fecha y programación. Pero lo que vamos a añadir en primer lugar es la pantalla de bienvenida. Lo primero que tenemos que hacer es poner en contexto a aquellas personas a las cuales vamos a encuestar. Así que añadimos esta descripción, ¿no? Hola y gracias por participar. Aquí podemos editar, es decir, podemos añadir una imagen de fondo. Aquí podemos ver la versión mobile. Lo que vamos a hacer es cargar otro tipo de imagen que sea más característica. Vamos a seleccionar Organic Food. Y a ver, mira, a esta de aquí me parece adecuada, ¿no? Que salen muchos alimentos. Vamos a bajar el brillo para que el contraste con las letras se vea bien. Aquí tenemos la versión desktop. Y ya tendríamos nuestra pantalla de bienvenida. Vamos a diseñar algo más. Por ejemplo, el botón lo vamos a modificar. También podemos modificar los colores de los textos, como estamos viendo. Y lo podemos configurar bastante a nuestro gusto. Incluso aquí vamos a editar el botón. En lugar de estar, vamos a insertar la palabra empezar. Y aquí ya tendríamos nuestra primera pregunta, ¿de acuerdo? Es decir, hola, ¿cómo te llamas? En este caso, aquí deberíamos también editar el input donde escribe el usuario, ya que con ese color más blanquecino y el fondo que tenemos ahora mismo es difícil de ver. Así que vamos probando con este tipo de color que ya nos da por defecto, que son colores bastante agradables, ¿no? Para poner. Y lo vamos a dejar de momento así. También podemos modificar la imagen, es decir, ahí tenemos una imagen que Typeform nos da por defecto, pero si volvemos a buscar por Organic Food, mira, colocamos esta misma que es bastante buena para este tipo de formulario y ya lo tendríamos. Ahora vamos a por la segunda pregunta, que además vemos cómo estamos cargando una variable, ya que estamos viendo el hola, ¿cómo te llamas? Y ahí se va a cargar la variable con el nombre que haya puesto el entrevistado. Esta pregunta es un poco más que nada para romper el hielo y no estar ya preguntando algo muy concreto de lo que queremos averiguar. Preguntamos cómo estás, si muy bien o podría estar mejor. Y ya pasaríamos a crear nosotros la tercera pregunta. En este caso, con lo que nos ha ofrecido ChatGPT, vamos a seleccionar la opción múltiple. De acuerdo, que aquí lo que vamos a añadir como texto es, nos podrías decir en qué franja de edad estás y le vamos a dar diferentes posibilidades. Menos de 25 años, de 25 a 35, de 36 a 45, 46 a 55 y más de 55 años. Muy bien, ya pasaríamos a crear una nueva pregunta. En este caso vamos a fijarnos a ver qué es lo que nos ofrece ChatGPT. Y vamos a seleccionar una por imágenes. Es decir, de la misma manera que hemos creado la anterior para que el usuario nos pueda decir en qué franja de edad se encuentra, aquí lo que vamos a hacer es que nos diga qué tipo de localidad vive, pero lo vamos a transformar en imagen. Es decir, vamos a colocar en cada una de las selecciones una imagen. En este caso podemos elegir ciudad, como esta misma de aquí, ¿de acuerdo? Aquí colocamos ciudad para que esté todo más claro.
Ahora vamos a crear una segunda opción. Buscamos por barrio o por pueblo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué es lo que encontramos. La verdad es que tenemos un montón de imágenes disponibles, libres para poder utilizar, que nos ofrece Typeform en este caso. Y vamos a seleccionar esta, por ejemplo. Sí, esta está bien, ya que representa, pues eso, una población no tan grande como una ciudad. Colocamos aquí el nombre de pueblo. Y por último vamos a seleccionar la última opción que nos daba ChatGPT, que en este caso era algo como más una zona rural. Y vamos a seleccionar algo como, por ejemplo, esto de aquí, que sí que representa mejor la zona rural. Ya tendríamos de esta manera la cuarta pregunta. Y como vemos, Typeform es una herramienta que te permite crear formularios muy dinámicos y muy diversos entre las diferentes preguntas. De esa manera lo que haces y lo que permites es que el usuario o el encuestado entrevistado pueda responder a este formulario sin necesidad de que tenga que dedicarle mucho tiempo o esfuerzo, ya que no va a ser ni monótono ni aburrido. Ahora lo que hemos hecho es decir que esta pregunta era requerida, o sea, obligatoria para poder avanzar. Y ahora vamos a seleccionar otra nuevamente de opción múltiple para preguntar con qué frecuencia compra los productos orgánicos. Aquí vamos a poner todas estas posibilidades que nos ha dado ChatGPT, es decir, más de 2 veces al mes, etc. Y también le decimos que sea requerida, es decir, que sea obligatoria. Hay preguntas que serán obligatorias y hay otras que no. Vamos a por la siguiente. En este caso volvemos a seleccionar esta misma opción y le preguntamos si tiene experiencia en compra online de productos orgánicos. Aquí también podemos modificar un poco las respuestas para que sean un poco más cortas y reducir también el espacio de texto para que sea más rápido de leer y de contestar sin perder obviamente el significado de cada una de esas respuestas. Ahora ya la siguiente pregunta iríamos a escala de opinión en la que podemos valorar del 0 al 10 la importancia de consumir productos orgánicos, siendo 0 nada importante y 10 muy importante. De esa manera también hacemos que esa pregunta y esa forma de contestar vaya variando en función del tipo de pregunta o de información que queramos obtener de los usuarios. Esto, como digo, hace que el formulario sea cada vez más ameno y fácil de contestar. Estupendo. Iríamos ya a la siguiente pregunta, en la que simplemente valoramos si o no prefiere comprar productos orgánicos de productores locales. De esta manera, respondiendo sí o no, es mucho más rápido de avanzar en el formulario. Le decimos que es requerida y la siguiente pregunta será de clasificación. Esta se parece mucho a la que hemos hecho anteriormente de valorar del 0 al 10, pero en este caso cambiamos del 1 al 5 y preguntamos qué tan importante es para ti conocer el origen y proceso de la producción de productos que compras. De esta manera también valoramos del 1 al 5 y con una forma de estrella esa importancia que le puede dar a aquellas personas entrevistadas. La siguiente pregunta será de responder sí o no, en este caso para saber si ha utilizado alguna vez una aplicación para comprar productos orgánicos. Como vemos, toda esta serie de preguntas que nos ha planteado ChatGPT están todas muy relacionadas y siguen una evolución para ir descubriendo a ese usuario y qué intereses puede llegar a tener. En este caso, seleccionamos una opción de hacer una pregunta y una respuesta de texto largo para valorar qué aspectos valora de una aplicación de este tipo, ¿de acuerdo? Continuaríamos con otra también de texto largo y preguntaríamos qué dificultades ha experimentado al comprar productos orgánicos online. En ambas respuestas hemos establecido de que el máximo de caracteres sea de 500 caracteres. De esa manera puede desarrollar esa respuesta, pero al limitarlo a 500 caracteres después es más fácil de interpretar esa valoración cualitativa por parte del equipo de UX. La siguiente pregunta sería de responder sí o no
y le preguntaríamos si le gustaría que la aplicación ofrezca recomendaciones personalizadas basadas en las preferencias de compra. Aquí ya estamos empezando a introducir a aquellas personas entrevistadas hacia lo que nos interesa, y es si realmente la inteligencia artificial en una aplicación de este tipo es algo que puede llegar a interesar o no. Por ejemplo, seleccionaríamos la siguiente pregunta, que también es de sí o no, y aquí ya le estaríamos preguntando si la información detallada sobre su origen y producción viniera gracias a la inteligencia artificial. Vamos a seleccionar la próxima pregunta, que en este caso será de respuesta larga, y aquí ya nos adentramos en las preguntas relacionadas exclusivamente con la inteligencia artificial. Y es que, ¿cómo crees que la inteligencia artificial podría mejorar la experiencia al comprar productos orgánicos online? Aquí también establecemos que sea un máximo de 500 caracteres en cuanto a la respuesta y hacemos que esta pregunta también sea de carácter obligatorio al responderla. Vamos a seguir con el formulario. En este caso vamos a establecer una de texto corto para que nos explique qué característica específica le gustaría que la inteligencia artificial incluyera para mejorar la experiencia en la compra de productos a través de esta aplicación. Y terminaríamos ya con la última pregunta, que será de sí o no, preguntando a aquellas personas que hemos podido llegar a entrevistar si estaría interesado o interesada en probar una aplicación de este tipo. Terminaríamos escribiendo gracias por participar en la pantalla de finalización, y ahora lo que vamos a hacer es ver la lógica. ¿Qué sucede aquí? Como hemos hecho un formulario que guiamos a través de diferentes preguntas a aquellas personas que vamos a entrevistar, aquí nos encontramos con una casuística un tanto interesante, que es que en la pregunta número 10, depende si responde sí o no, la pregunta 11 y 12 tiene sentido mostrarla al usuario. Para ello vamos a crear unos condicionales. Seleccionamos la pregunta número 10 y vamos a aplicar una regla. Si la pregunta número 10 es contestada con sí, entonces pasaríamos a la pregunta número 11. Ahí podemos seleccionar el flujo que queremos que se establezca. En este caso seleccionamos la número 11 y le damos a Done conforme esta condición es la que queremos aplicar. Y en el caso de que la pregunta número 10 sea respondida con un no, entonces directamente nos saltaríamos la 11 y la 12 y pasaríamos a la pregunta número 13. De esta manera establecemos que la siguiente pregunta sería la 13. Seleccionamos la 13 y aplicamos también esta condición o esta regla clicando en el botón de Done. Estupendo, ya tendríamos esa condición, guardamos y vemos cómo tenemos dos flujos y dos direcciones por las cuales pueden ir aquellos usuarios o usuarias dependiendo si contestan una cosa u otra. En la pregunta 14 pasa exactamente lo mismo. En este caso también pueden responder sí o no, y lo que vamos a hacer es exactamente la misma regla. Es decir, si responde que sí, directamente pasaríamos a la pregunta número 15, y si responde que no, pasaríamos directamente a la pregunta número 17. De esta manera evitamos que respondan a aquellas preguntas innecesarias o irrelevantes para los encuestados o encuestadas. Muy bien, ya con todo esto configurado, nos vamos a ver cómo quedaría este formulario en directo. Clicamos en el icono del ojo y vamos a verlo.
Y este sería el formulario, así es como lo vería una persona desde un dispositivo desktop, pero también tenemos la versión mobile. Lo vamos a publicar y sí que es cierto que este formulario lo hemos acelerado un poco para que el vídeo no se haga muy extenso, pero podemos ver esa interacción cuando clicamos en según qué tipo de respuestas, etc. Ahí tendríamos la URL, que esto lo podemos enviar por WhatsApp, por email, etc. Así que este formulario lo voy a enviar a una serie de contactos y veamos así la respuesta de los usuarios. Ahí tendríamos nuestro espacio de trabajo y tenemos ahí nuestro primer formulario creado. Así que seguiremos analizando los resultados. Vale, pues han pasado 2 días desde que hice este formulario. Tengo 5 respuestas, ¿de acuerdo? Porque lo he enviado a una serie de contactos. Y ahí vamos a ver el panel de resultados. Vemos que tenemos ahí una sección que tendríamos que tener un plan de pago, pero la información que nos interesa sí que la tenemos. Es decir, tenemos 5 respuestas, ahí tenemos el porcentaje por cada una de ellas. Y esta vista lo interesante es que nos da una información más cuantitativa que no cualitativa. Es decir, podemos ver el número de respuestas y el porcentaje de todo aquello que estamos preguntando. Es decir, si es interesante comprar productos orgánicos, qué tan importante es la compra de esos productos orgánicos, etc. Pero además también tenemos esta otra vista, que aquí sí que podemos, además de evaluar esa información cuantitativa, también podemos evaluar la información cualitativa. Ahí estamos viendo también el salto que han hecho los usuarios o las personas entrevistadas de pasar de la pregunta número 10 a la pregunta número 13, saltándose esas 2 preguntas entre medio, excepto una persona que sí que ha consumido o ha utilizado ese tipo de aplicaciones. Y ahí tendríamos también más información a nivel cualitativo, es decir, podemos ver cómo la inteligencia artificial sí que puede interesar a esas personas. Es decir, nuestro objetivo, que era ver si realmente la inteligencia artificial, tal y como está aceptada a día de hoy en nuestras vidas, puede interesar a esas personas para según qué tipo de recomendaciones. Por ejemplo, estamos viendo ahí cómo hay una persona que le gustaría que la inteligencia artificial le recomendara, según la compra que haya hecho, pues recetas de cocina. Entonces, esta información realmente, aunque parezca una encuesta muy sencilla, sí que estamos viendo que además ha sido rellenada durante diferentes franjas horarias, 3 de diciembre, ahí ya el 4 de diciembre. Pues en definitiva, esta encuesta nos puede dar información muy valiosa para desarrollar posteriormente o mejorar el producto existente que tengamos. Muy bien, hasta aquí el ejercicio. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido a cómo utilizar esta herramienta que se llama Typeform, increíble para generar formularios, encuestas para cualquier tipo de investigación que quieras hacer. Así que si quieres seguir aprendiendo sobre diseño, UX, research o herramientas como esta, suscríbete a mi canal. ¡Chao!